Cuando una persona conocedora del mar y sus faenas ve bastantes gaviotas revoloteando, puede predecir o puede saber que hay varias cosas que pueden estar pasando. Uno, un banco de peces que está en el lugar, un grupo de insectos o que las ballenas o las orcas están cazando y hay la oportunidad de alimento. Lo mismo deberíamos saber cuando hay algún principio, alguna enseñanza de la Biblia que es un centro de ataque, que se niega mucho, que genera mucho conflicto, mucho debate, que se habla por aquí, que se habla, que se cotillea por lado y lado, que los vecinos dicen, que dicen por los medios de información, por las redes sociales. Debemos prestar atención porque si hay un ataque consistente y constante sobre alguna enseñanza a lo largo de la Biblia, ahí debemos tener cuidado, porque hay un interés no solamente natural, sino espiritual de que eso no se entienda, no se conozca, no se interprete correctamente y por consiguiente no se pueda poner en práctica, no se pueda poner por obra en nuestra vida y eso quita muchas bendiciones, quita prosperidad, quita conocimiento, entendimiento, madurez, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas vamos a hablar hoy de un principio muy importante que guía el corazón y guía el comportamiento humano. Sí, mis amigos, hoy vamos a hablar sobre el diezmo bajo la gracia. No el diezmo bajo la ley o el antiguo pacto, sino el diezmo bajo la gracia. ¿Por qué es importante? Vamos a verlo a la luz del entendimiento y de la palabra. Pero aclaro algo muy importante. Como casi todas las verdades profundas o las verdades espirituales, entenderlas requiere revelación del Espíritu Santo. Es muy difícil, por no decir imposible, entenderlas de manera académica. Por lo cual, básicamente, para entenderlas requerimos la ayuda, la guía del Espíritu Santo, obviamente sin desmeritar el estudio, porque si esperamos solamente al Espíritu Santo, pero no estudiamos, estamos básicamente a la mitad del camino, porque tenemos que hacer nuestra parte. Como se dice, sembrar la semilla para que Dios dé el crecimiento. Y es interesante porque la mayoría de veces que me han confrontado a mí, que no han sido pocas, y que yo he escuchado personas confrontando el diezmo, no son personas que quieran dar el 11 o el 12 o el 13 o el 15%. No, son personas que no quieren dar nada. Es decir, que si lo vemos de esta manera, es más importante para ellos el dinero que Dios y el reino, la obra, la salvación de las almas. Es más importante el dinero que todo esto. Y pueden alegar y pueden manifestar, conmigo lo han hecho, multitud de excusas, multitud de conceptos, preceptos, etcétera, etcétera, pero eso lo vamos a tratar a lo largo de este video. Gracias por comentar, compartir, suscribirse. Les doy la bienvenida, ya comenzamos. Algo muy importante y a tener en cuenta es que el diezmo, como la mayoría de realidades y verdades espirituales, son de carácter personal. Como por ejemplo el perdón. El beneficio, si perdonas, va a ser tuyo. Realmente no mío. Si tú determinas creer o no creer, ese es tu problema. Si determinas hacer o no hacer en ese sentido, también va a ser tu problema. La meta mía no es convencerte de que des o no des, es traerte herramientas, es traerte una palabra, una revelación del Espíritu Santo sobre esta bendición que nos estamos perdiendo o que nos hemos perdido durante mucho tiempo de la parte del diezmo. Pero la decisión siempre va a ser personal, porque igual y al fin y al cabo a mí no me va a llegar nada ni voy a ganar absolutamente nada porque tú lo hagas o no lo hagas, eso queda absolutamente personal. Habiendo aclarado eso, vamos a ir a la primera cita y voy a tratar de ser lo más corto posible, aunque hay bastante material. Deuteronomio capítulo 8, versículo 12 al 20 dice lo siguiente: pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. 15. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente.
Él te dio agua de la roca, esa roca representa a Cristo. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Ese maná también representa el pan que descendió del cielo, Cristo. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien, como todo. Solo a través de pasar por pruebas sabemos realmente de qué estamos hechos y de qué somos capaces. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante juramento. Ojo acá, este pacto no es la ley. Este pacto es el pacto de los antepasados, el pacto de Abraham, de Isaac y Jacob. El pacto bajo la gracia, el pacto como el que tenemos nosotros hoy en día, porque la ley vino 430 años después de Abraham. Así que este pacto está hablando claramente y indudablemente del pacto de Abraham, no del pacto sinaítico ni la ley, ¿ok? Pero una cosa te aseguro: si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses, idolatría y toda esta parte, y le rindes culto y te inclinas ante ellos con todo lo que involucra en ese tiempo, que eran sacrificios, incluso humanos, y una cantidad de barbaridades, sin duda serás destruido. Es sencillo. Dejas la fuente de la vida, pues ¿qué vas a encontrar? Muerte. Nada más por añadidura. Entonces, ¿quién es el que nos da la fuerza para tener las riquezas, la sabiduría, el entendimiento, las oportunidades, etcétera? Dios mismo. Siguiente cita, Hebreos 5, 9, 14. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Eso es importantísimo. Aquí el apóstol estaba hablando a los hebreos y diciéndoles: hay muchas cosas que hablar sobre Melquisedec, ¿sí? La primera mención en la Biblia es muy importantísimo, siempre les he hablado, y en mi canal, el mensaje a la Odisea, hay un video donde hablo de la primera mención. También existe la última mención en la Biblia, es muy importante. La primera mención es importante porque con base en la primera mención, basado en eso, va a hablarse y a extenderse el tema y a interpretarse a lo largo de toda la Biblia. Es muy importante. Y el diezmo se menciona por primera vez explícitamente, al menos, en el pasaje de Génesis donde habla de Melquisedec. Y aquí el apóstol dice: tengo mucho que decir acerca y al respecto, pero ustedes se han vuelto torpes espiritualmente, o sea, son inmaduros, son niños que no han madurado y no pueden entender las realidades profundas espirituales. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros y a ser maestros, prácticamente lo está diciendo acá. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Muy importante esto. Muchas veces, y ahí me incluyo yo mismo, no entendemos las realidades espirituales porque somos inmaduros espiritualmente. Nos parecen muy confusas o nos parece que significan otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? Como el niño que le hablan de matemática avanzada o le hablan de problemas de biología o lo que sea, que no entiende. ¿Por qué? Porque no está en ese nivel de entendimiento. Lo mismo sucede con principios tan importantes como el diezmo, como la gracia, toda esta parte. Bien, vamos a otra cita, Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ojo a este nombre, primera vez que se menciona el Dios Altísimo, el Elyon o el Elión, sacó pan y vino. ¿Qué sacó? Pan y vino. Eso tiene un símbolo. Y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios ¿qué? Altísimo, del Elión, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, tercera vez, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham ¿qué? Los diezmos de todo.
Esto es muy importantísimo. El pan y el vino precedieron, y ese pan y vino no es otra cosa que el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque Jesucristo, ya lo leímos en Hebreos 5, es constituido sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos está principalmente entre el capítulo 5 y el 10, se habla varias veces de Melquisedec, su sacerdocio imperecedero, inmutable, eterno. Y aquí este tipo perfecto de Cristo, sacerdote, rey de paz, bendice al Dios Altísimo, el Elión, por primera vez es nombrado en la Biblia, por primera vez es nombrado Melquisedec, y por primera vez saca pan y vino, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Habla de la crucifixión de Cristo, de la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo, de la obra consumada de Cristo en la cruz, que nos liberta. Pero ojo al final, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es una verdad espiritual. Aquí algunos dicen, no, pero es que lo dio bajo la ley. No, señores, la ley fue dada 430 años después. Ok, que fue Abraham porque esto, porque aquello. No. Abraham lo dio porque el pan y el vino, que es la Santa Cena o la Santa Comunión que hoy en día celebran las personas bautizadas en las iglesias cristianas, hablan de la obra redentora de Cristo. Pero el diezmo habla de que Él vive. Es la verdad que nosotros hablamos con hechos al mundo espiritual de que Él vive. Porque aquí está diciendo el Dios Altísimo, el sacerdote de ese Dios Altísimo, Cristo mismo saca pan y vino y Abraham les da el diezmo de todo. Está diciendo, yo creo que tú vives y por ti es que he obtenido la victoria. No por mis fuerzas, porque estaba hablando Abraham con alrededor de 300 hombres junto a un ejército que había devastado naciones enteras en su paso y había derrotado a los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Eso es algo realmente poderoso lo que estamos viendo acá. Y este rey de Salem, Salem es la misma raíz de Shalom, paz, plenitud, salud, completitud. Eso no está escrito porque está escrito ahí. Yo les he hablado mucho antes en videos en este canal, el mensaje a la Odisea sobre eso. La Biblia no menciona las cosas porque sí. La Biblia no menciona las cosas por llenar vacíos, por llenar espacio. Tiene un simbolismo y un significado perfecto y eterno. Este rey de la plenitud, de la paz, de la salud, de la completitud, bendice a Dios y al hombre en ese sentido, a Dios y al hombre, y el hombre le da los diezmos. Soy bendecido por Dios, vencí por Dios, entonces ahora yo doy diciendo que Él verdaderamente vive, porque no se les da diezmos a alguien que no vive. Y así como el bautismo es símbolo de que yo creo en Cristo, símbolo público de que yo creo en Cristo, y yo me bautizo para hablarle al mundo espiritual y al mundo físico de que yo pertenezco al cuerpo de Cristo, el diezmo habla de que yo pertenezco, me sujeto. Y mi rey y mi señor no es mi corazón que me dice gástate todo, cómete todo porque tú te lo trabajaste, porque te lo mereces, o dalo a los pobres o dalo a estos solamente y no da el diezmo porque entonces los pobres y estos son más importantes que Dios. No. Donde esté tu tesoro, dijo Cristo mismo, allí estará tu corazón. Si no eres capaz, si no somos capaces de dar el diezmo, no podemos decir que amamos a Dios. No podemos decir que le pertenecemos. Porque si tú perteneces a una familia, honras a esa familia. Si perteneces a un país, honras a ese país. Salvo que seas un delincuente o estés fuera de la ley o en contra de las verdades naturales y la justicia. Eso ya te deja convicto y te saca de una realidad justa. Ahora vamos a la etimología hebrea. En hebreo, y aquí va a aparecer los nombres para que lo puedan buscar si gustan o puedan entenderlo un poco más. Diezmo es la palabra ma'asher, que significa diezmar. Y la palabra rico es hacer, que significa rico o riqueza. Si lo queremos entender de esa manera y vamos a la raíz etimológica, nos está dando una dirección. Si quieres ser rico, el diezmo es un principio para hacerlo. El diezmo es la semilla para ser rico. No como los que diezman para hacerse ricos, sino porque lo haces de corazón. No es como el que da regalos queriendo obtener un favor de una persona,
sino que lo da de corazón y ya el favor viene. Es importante y es una gran diferencia que todos conocemos. Dar porque me toca o dar porque lo deseo, porque quiero, porque anhelo hacerlo. Eso hasta los animales se dan cuenta cuando es fingido. Ahora, ahí mismo, en Génesis 14, versículo 21-23, hay un pasaje muy trascendental. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. El rey de Sodoma es un tipo perfecto de Satanás, porque no crean que en el antiguo pacto no hay tipos de Satanás, los hay también, los hay. Y aquí aparece el rey de Sodoma como Satanás mismo, un tipo de Satanás mismo, después de Cristo. Dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Y qué responde Abraham? Todavía no se llamaba Abraham. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo. ¿Cómo lo llama? He alzado mi mano al Elión, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, ellos tomarán su parte, allá ellos. Pero en cuanto a mí, dice Abraham, ¿quién me enriquece? Es a quien yo he dado testimonio de que vive, porque le di el diezmo. Es a quien yo he alzado mi mano jurando, el Elión, el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando tú das tu diezmo, estás hablando al mundo espiritual la realidad de que tú recibes tu riqueza, tu vida, tu salud, no de ti, no porque eres el mejor, porque eres el más bueno, sino de Dios. Eso es importantísimo. Aquí no se mencionan las cosas porque sí. Abraham tenía temor de que Satanás tomara el lugar de Dios y que Satanás se tomara la atribución de haber enriquecido a Abraham. Y dice no, a mí me ha enriquecido el Dios altísimo, el Elión, creador de los cielos y de la tierra. Y eso es importantísimo que lo entendamos, porque el diezmo es el centro de esta operación, el centro de este entendimiento y el centro de esta transacción. Abraham dice, he vencido y vivo, no por ti, rey de Sodoma, Satanás, sino por el Elión, el Dios altísimo. Por Cristo mismo, realmente, porque acabamos de ver a Melquisedec. Y el diezmo está en el medio, porque el diezmo dice, yo le doy el diezmo a mi socio principal, a mi patrocinador, al que me ha dado lo que tengo y lo que tendré. Siguiente cita, Génesis 28, 20, 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, o sea, me proveyere, y si volviere en paz a casa de mi padre, o sea, me diere vida, salud, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Segunda vez que se menciona el diezmo en la Biblia. Y lo hace ni más ni menos que Jacob, el nieto de Abraham. El diezmo, vuelvo y lo digo, es la demostración natural y espiritual de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro Rey, de quién es nuestro Dios, a quién tributamos. Porque tú puedes cantar, eso no es nada para ti, es más, hasta te hace bien, hasta te alegra, te transforma la alabanza. Pero cuando tú das algo que necesitas, algo que a veces hasta duele darlo, porque tú sabes que lo necesitas en otra cosa, estás diciendo, primero es Dios, no las deudas, no esto, no aquello, no, primero es Dios. Y es lo lamentable, mucha gente prefiere ir y tomarse esa plata, comerse esa plata, o hacer malos negocios con ese dinero, hacer X o Y, que verdaderamente demostrar que Dios es su Señor, que Dios es su patrocinador, que Dios es el que nos da la vida. Y aquí dice Jacob, si Él me provee, si Él me bendice, yo daré el diezmo. ¿Por qué? Porque en ese momento solamente llevaba una vara en la mano, dice la palabra. No llevaba absolutamente nada, no podía dar nada porque no tenía nada. Iba con el vestido puesto para el frío y un cayado en la mano. Cuando regresa de allá para acá, alrededor de 2 décadas después, regresa con campamentos de bendición, hijos, sus esposas, ovejas,
asnos, una cantidad alarmante de hacienda, porque el que da la bendición es Dios. Y aunque su suegro Labán le cambió el sueldo varias veces, Dios estaba allí respaldando, bendiciendo. Si decía que las ovejas negras eran las de Jacob, todas parían negras. Si decía que eran rayadas, todas las fuertes parían rayadas, y así sucesivamente. Eso lo habla la Biblia claramente, lo cual no es el tema ahora, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, si a ti no te interesa darlo, al menos te felicito por estarlo viendo, ¿sí? Por estar viendo este material. Pero ningún socio pide el 10%, ninguno. El socio mayoritario en toda empresa, en todo negocio humano, pide el 60%, como mínimo el 55%. Nunca pide el 10%. Dios sí, no porque lo necesite, porque es para nuestra bendición, como ya lo leímos en Deuteronomio. Es la bendición de Dios para nosotros. Lucas 16:9 en adelante. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aquí se aplica como la viuda pobre que dio las 2 moneditas. No tenía nada que dar más y dio lo que tenía, mientras que los ricos echaban de lo que les sobraba. Es una mentira, total mentira, nosotros decir, cuando tenga más voy a dar diezmo. Cuando me alcance para el mes voy a dar diezmo. No, el diezmo es el 10% de lo que ganas, el 10% de lo que recibes, el 10% de lo que te regalan, el 10% de lo que te dan, lo que te hace parte, lo que te pertenece ahora en adelante, el 10%. No cuando tenga, no cuando me sobre. Porque si pensamos así, que a mí me pasó, nunca me sobraba. Antes más me hacía falta. Porque tenía mi corazón puesto en el dinero, en el fin de semana, en las deudas, en los pagarés, etcétera, etcétera, y no en Dios. En el miedo, en el temor, en la duda, en la incertidumbre del mañana, y no en Dios. Y eso no debe ser así. Y Dios llama las riquezas de este mundo injustas. ¿Por qué? Porque todo lo que se obtiene en este mundo es injusto. El dinero de esta tierra, de todo este mundo es injusto. Por mucho que lo limpien, que lo laven, es injusto. ¿Por qué? Todo el tiempo para obtener dinero se está timando a la gente, se está especulando. Hay robos, atracos, se está privando a la gente, hay esclavitud, se destruye la naturaleza, altos intereses, fraude, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el dinero de este mundo, oro, plata, billetes, dinero, riquezas, piedras preciosas, metales, es injusto. Pero si con eso que es injusto no somos fieles, no somos capaces ni siquiera de dar el diezmo, no somos capaces de ayudar al que lo necesita, ¿sí? No somos capaces de ayudar ni siquiera a nuestra familia cuando tenemos la oportunidad. ¿Cómo vamos a pretender que Dios nos dé lo más, lo espiritual? Que Dios nos encomiende cosas de valor realmente. No es posible, porque el que es infiel en lo poco, en lo mucho, es peor. Porque el dinero y la riqueza lo único que hace es revelar lo que realmente hay en el corazón del hombre. No cambia a las personas el dinero, revela lo que había en el corazón guardado. Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hay algo muy importante, y no voy a usar el pasaje porque el pasaje es de los más escuchados, está en Malaquías 3. Pero cuando nosotros damos diezmos, damos primicias de nuestros cultivos, de nuestras riquezas, de nuestros negocios, de nuestros haberes, si ese negocio, si ese dinero, si esa obtención fue una transacción legal que no viola las leyes humanas, nosotros damos eso, eso añade bendición, multiplicación sobre eso que tenemos. Yo lo he comprobado. Antes mi sueldo era el mismo y yo no diezmaba y me hacía falta. Luego seguía ganando lo mismo, diezmaba y era como si fuera multiplicado el dinero. Ahora, eso es lo que yo voy, es una revelación, porque uno dice, ¿cómo va a alcanzarme para más
Algo que antes era igual y me alcanzaba para menos. Eso es verdades espirituales. Y ese 10% que se da para la iglesia, para el reino de Dios, para la extensión del reino, para que se impriman Biblias, para que se hagan eventos de evangelismo, para que se ayude a través de la iglesia a los huérfanos, a las viudas, a las personas de la iglesia que tienen necesidad que uno no conoce porque uno no está a cargo de la iglesia, eso ya queda en manos de ellos. No importa lo que hagan, tú cumpliste de manera honrada y de manera correcta en darlo, en entregarlo. Nosotros pagamos impuestos de manera desmesurada, un 19% en el caso de Colombia, y ese dinero se lo gastan a diestra y a siniestra, y eso realmente no tenemos control sobre eso, y ahí sí no podemos hacer nada, no nos quejamos, no armamos el problema, más los impuestos de la gasolina, más el impuesto de los vehículos, más el impuesto de las casas, de las viviendas, de las propiedades, todo eso lo pagamos, y con Dios, y con la iglesia, y con las almas, y con la salvación de las almas y en la expansión del reino, no queremos hacerlo. Eso habla de que damos por obligación, no por amor, no por dar gracias a Dios, no por honrar a Dios, no por buen testimonio. Porque cuando tú das diezmo, la gente que te ve dando diezmo dice, esta persona realmente hace lo que predica y hace aquello que le cuesta, no solamente aquello bonito. Y eso es un ejemplo, un testimonio para tu familia y para las personas, que lo importante es Dios, no el dinero. Lo que es santo y apartado, Satanás no lo puede tocar. Y ahí se cumple lo de Malaquías. Reprenderé por vosotros al devorador. Será multiplicado tu granero, rebosará de vino tu depósito, tu ganado no será estéril, serás bendición arriba, abajo, donde quiera que estés. Porque tú estás diciendo quién es tu verdadero socio, tu patrocinador, tu Señor, tu Dios. Lucas 11, 41, 42. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será ¿qué? Limpio. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis, o sea, dais el diezmo de la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. ¿Sin dejar qué? Sin dejar el diezmo. Jesucristo mismo lo está diciendo. Jesucristo mismo lo está diciendo. Esto es necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. Dar el diezmo y practicar la justicia y el amor de Dios. Hacerlo con el corazón correcto, con los motivos correctos. Como cuando tú amas a una persona. Haces las cosas porque lo sientes, porque lo quieres hacer, no porque estás obligado, no porque es un impuesto ahí con pistola encima para que lo hagas. Hebreos 7, 4, 8. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, el sacerdocio levítico, bajo la ley, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, porque la tribu de Leví es hermana de las otras 11 tribus del pueblo de Israel. Aunque estos hayan salido de los domos de Abraham, el padre, bajo la fe, bajo la gracia, que dio el diezmo a Melquisedec. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y ojo acá. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, no de quien vivió, sino de quien vive. Y nos sigue hablando. Aquí en el mundo reciben el diezmo líderes, servidores, pastores, etc. Pero literalmente estamos dando esa reverencia, ese reconocimiento a Él, a Cristo mismo, de quien se da testimonio de que vive. Allí recibe los diezmos. Y aquí nos pasa como Jacob, cuando le dijeron que José, su hijo, que estaba perdido por alrededor de más de 20 años, estaba vivo. Él no lo creyó hasta que no vio las pruebas, la evidencia, miró los carros que habían enviado de Egipto a recogerlo y dijo, basta, mi hijo vive, iré a verlo antes que muera.
Algunas veces, como me pasó a mí, recibí decenas de discursos sobre el diezmo, decenas de charlas sobre el diezmo, prédicas hasta de negocios y empresarios que hacían en las empresas donde yo trabajé, donde yo desarrollé multiniveles y toda esta parte, hablaban del diezmo. Pero yo no lo entendí, yo decía, este quiere tumbarme mi dinero. Pero ¿qué pasó? Me propuse la meta personal de diezmar, fuera como fuera. Y hice como dice allí en Malaquías. Dije, Señor, con corazón humilde, Señor, muéstrame que verdaderamente es como tú me has dicho. Y cuando empecé a hacerlo, cambiaron muchas cosas en mi vida. No voy a decirles que soy rico, pero no ha pasado desde allá a acá. Sí pasó antes. Antes yo pasé hambre. Hubieron días donde no tenía que comer. Hubieron meses donde no podía pagar el arriendo y me retrasaba. Donde tenía que caminar porque no tenía para pagar una ruta de bus. Donde tenía que llevar el agua de la casa porque no tenía para tomarme un tinto afuera mientras estaba trabajando. Tuve que trabajar días enteros sin prácticamente comer sino una comida al día. Pero cuando dije, Señor, muéstrame que tú realmente ordenas el diezmo y que está bien. Humildemente te lo pido porque me han dicho muchas cosas y hay mucha gente que dice cosas malas del diezmo, que es para enriquecer al pastor, que es para el pastor estrenar carro, que es para robarme, que es para no sé qué más, para someterme, etcétera, etcétera. Y empecé. Si ganaba 1,000 pesos colombianos, 100 pesos era el diezmo. Si ganaba 10,000, 1,000 pesos era el diezmo. Si 100,000, 10,000. Si 1,000,000, 100,000 el diezmo. Sin quitar la ofrenda. La ofrenda era algo que yo añadía, un voluntario. Así fuera poco, pero iba añadido al diezmo. Desde entonces puedo decirlo con total claridad y certeza. No he tenido necesidades básicas sin suplir. Empecé a poder pagar deudas. Y ya en este momento, alrededor de un 60-70% de las deudas que pensé que nunca podría pagar, han sido yendo pagadas. Sin que haya multiplicado mis ingresos. Milagrosamente Dios me ha llevado a eso. A poder invertir así sea poco, a poder empezar a desarrollar todo este tema. Entonces yo doy fe de que es así. Pero si tú no crees, ora al Espíritu Santo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Órale y dile, guíame, ilumíname, porque yo no creo o no puedo hacerlo. Si tú lo haces humildemente, te va a pasar lo que a mí. Va a llegar el momento en que vas a tomar la decisión de hacerlo. Bien, espero de verdad haberte traído un conocimiento nuevo y con la ayuda del Espíritu Santo te sea de bendición y de provecho. Nos vemos en un siguiente video. Dios nos ha bendecido eternamente a quienes creemos en Cristo Jesús. Adiós.